Capítulo 6. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, un voto que lo consagre al Señor como nazareo, deberá abstenerse de vino y de otras bebidas fermentadas. No beberá vinagre de vino, ni de otra bebida fermentada. Tampoco beberá jugo de uvas, ni comerá uvas ni pasas. Mientras dure su voto de nazareo, no comerá ningún producto de la vid, desde la semilla hasta la cáscara. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, es decir, mientras dure su voto de nazareo, tampoco se cortará el cabello, sino que se lo dejará crecer y se mantendrá santo. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, no podrá acercarse a ningún cadáver, ni siquiera en caso de que muera su padre, su madre, su hermano o su hermana. No deberá hacerse ritualmente impuro a causa de ellos, porque lleva sobre la cabeza el símbolo de su consagración al Señor. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, se mantendrá santo. Si de improviso alguien muere junto a él, la consagración de su cabeza quedará anulada. Así que al cabo de 7 días, en el día de su purificación, deberá rasurarse la cabeza. Al 8º día llevará 2 palomas o 2 tórtolas, y se las entregará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote ofrecerá una de ellas como sacrificio expiatorio, y la otra como holocausto. Así el sacerdote hará expiación por el nazareo, ya que éste pecó al entrar en contacto con un cadáver. Ese mismo día el nazareo volverá a santificarse la cabeza, consagrando al Señor el tiempo de su nazariato y llevando un cordero de 1 año como sacrificio por la culpa. No se le tomará en cuenta el tiempo anterior, porque su consagración quedó anulada. Esta ley se aplicará al nazareo al cumplir su período de consagración. Será llevado a la entrada de la tienda de reunión y allí ofrecerá como holocausto al Señor un cordero de 1 año sin defecto, como sacrificio expiatorio una oveja de 1 año sin defecto, y como sacrificio de comunión un carnero sin defecto. Ofrecerá además un canastillo de panes sin levadura, panes de flor de harina amasados con aceite, obleas sin levadura untadas con aceite, y también ofrendas de cereal y de libación. Entonces el sacerdote las presentará al Señor, y ofrecerá el sacrificio expiatorio y el holocausto en favor del nazareo. Ofrecerá el carnero al Señor como sacrificio de comunión, junto con el canastillo de panes sin levadura. También presentará las ofrendas de cereal y de libación. Luego, a la entrada de la tienda de reunión, el nazareo se rapará la cabeza, tomará el cabello que consagró y lo echará al fuego que arde bajo el sacrificio de comunión. Una vez que el nazareo se haya rapado la cabeza, el sacerdote tomará del canastillo un pan sin levadura y una oblea sin levadura, más la pierna cocida del carnero, y pondrá todo esto en manos del nazareo, después de lo cual mecerá todo esto ante el Señor como una ofrenda. Todo esto es santo y le pertenece al sacerdote, lo mismo que el pecho mecido y el muslo ofrecido como contribución. Finalizado este rito, el nazareo podrá beber vino. Esta ley se aplicará al nazareo que haga un voto. Esta es la ofrenda que presentará al Señor por su nazariato, aparte de lo que pueda dar según sus recursos. Según la ley del nazariato, deberá cumplir el voto que hizo. El Señor le ordenó a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Capítulo 7. Cuando Moisés terminó de levantar el santuario, lo consagró ungiéndolo junto con todos sus utensilios. También ungió y consagró el altar y sus utensilios. Entonces los jefes de Israel, es decir, los jefes de las familias patriarcales y de las tribus que habían presidido el censo, hicieron una ofrenda y la llevaron al santuario para presentarla ante el Señor. La ofrenda consistía en una carreta por cada 2 jefes, y un buey por cada uno de ellos. Eran en total 6 carretas cubiertas y 12 bueyes. El Señor le dijo a Moisés:
recibe estas ofrendas que te entregan para que sean usadas en el ministerio de la tienda de reunión. Tú se las entregarás a los levitas según lo requiera el trabajo de cada uno. Moisés recibió las carretas y los bueyes y se los entregó a los levitas. A los gersonitas les dio 2 carretas y 4 bueyes, como lo requería su ministerio. A los meraritas les dio 4 carretas y 8 bueyes, como lo requería su ministerio. Todos ellos estaban bajo las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. A los coatitas no les dio nada, porque la responsabilidad de ellos era llevar las cosas sagradas sobre sus propios hombros. Cuando el altar fue consagrado, los jefes llevaron una ofrenda de dedicación y la presentaron ante el altar, porque el Señor le había dicho a Moisés: para presentar su ofrenda de dedicación del altar, cada jefe tendrá su propio día. El primer día le tocó presentar su ofrenda a Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Para la ofrenda de cereal, presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día le tocó presentar su ofrenda a Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isaacar. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día le tocó presentar su ofrenda a Eliab, hijo de Helón, jefe de la tribu de Zabulón. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Helón. El cuarto día le tocó presentar su ofrenda a Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día le tocó presentar su ofrenda a Selumiel, hijo de Zurisadai, jefe de la tribu de Simeón. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos, llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año.
Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurisadai. El 6º día le tocó presentar su ofrenda a Eliasaf, hijo de Deuel, jefe de la tribu de Gad. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. El 7º día le tocó presentar su ofrenda a Elisama, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. El 8º día le tocó presentar su ofrenda a Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El 9º día le tocó presentar su ofrenda a Abidán, hijo de Gedeoni, jefe de la tribu de Benjamín. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. El 10º día le tocó presentar su ofrenda a Ahiezer, hijo de Amisadai, jefe de la tribu de Dan. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai. El 11º día le tocó presentar su ofrenda a Pagiel, hijo de Ocrán, jefe de la tribu de Aser. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite.
Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El 12º día le tocó presentar su ofrenda a Ahirá, hijo de Enán, jefe de la tribu de Neftalí. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Ahirá, hijo de Enán. Las ofrendas de dedicación que los jefes de Israel presentaron cuando se consagró el altar fueron las siguientes: 12 fuentes de plata, 12 aspersorios de plata y 12 bandejas de oro. Cada fuente de plata pesaba 1,5 kilos y cada aspersorio 800 gramos. El peso total de los objetos de plata llegaba a 27 kilos, según la tasación oficial del santuario. Las 12 bandejas de oro llenas de incienso pesaban 110 gramos cada una, según la tasación oficial del santuario. El peso total de las bandejas de oro era de 1 kilo con 400 gramos. Los animales para el holocausto fueron en total 12 novillos, 12 carneros, 12 corderos de 1 año y 12 machos cabríos para el sacrificio expiatorio, más las ofrendas de cereal. Los animales para el sacrificio de comunión fueron en total 24 bueyes, 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos de 1 año. Estas fueron las ofrendas para la dedicación del altar después de haber sido consagrado. Cuando Moisés entró en la tienda de reunión para hablar con el Señor, escuchó su voz de entre los 2 querubines, desde la cubierta del propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto. Así hablaba el Señor con Moisés. Como parte de su enseñanza, Jesús decía: tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Capítulo 13. Cuando salía Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: mira, maestro, qué piedras, qué edificios. ¿Ves todos estos grandiosos edificios?, contestó Jesús. No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Más tarde, estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado: dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse? Tengan cuidado de que nadie los engañe. Comenzó Jesús a advertirles: vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy, y engañarán a muchos. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin.
Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes, también habrá hambre. Esto será apenas el comienzo de los dolores. Pero ustedes cuídense. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. Y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres, y les darán muerte. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Salmo 49. Oigan esto, pueblos todos, escuchen, habitantes todos del mundo, tanto débiles como poderosos, lo mismo los ricos que los pobres. Mi boca hablará con sabiduría, mi corazón se expresará con inteligencia. Inclinaré mi oído a los proverbios, propondré mi enigma al son del arpa. ¿Por qué he de temer en tiempos de desgracia, cuando me rodean inicuos detractores? Temeré a los que confían en sus riquezas y se jactan de sus muchas posesiones. Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente. Nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. Nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos perecen por igual, y que sus riquezas se quedan para otros. Aunque tuvieron tierras a su nombre, sus tumbas serán su hogar eterno, su morada por todas las generaciones. A pesar de sus riquezas, no perduran los mortales. Al igual que las bestias perecen, tal es el destino de los que confían en sí mismos. El final de los que se envanecen, como ovejas, están destinados al sepulcro. Hacia allá los conduce la muerte. Sus cuerpos se pudrirán en el sepulcro, lejos de sus mansiones suntuosas. Por la mañana los gobernarán los justos, pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro, y con él me llevará. No te asombre ver que alguien se enriquezca y aumente el esplendor de su casa, porque al morir no se llevará nada, ni con él descenderá su esplendor. Aunque en vida se considere dichoso, y la gente lo elogie por sus logros, irá a reunirse con sus ancestros, sin que vuelva jamás a ver la luz. A pesar de sus riquezas, no perduran los mortales, al igual que las bestias, perecen. El temor del Señor prolonga la vida, pero los años del malvado se acortan. El futuro de los justos es halagüeño, la esperanza de los malvados se desvanece.